En las profundidades de las misteriosas y escarpadas tierras de Escocia, mora una criatura de bondad inusitada y conmovedora nobleza. Conocido como Gulliver, es un habitante excepcional de los ríos y bosques, guardián de las antiguas historias y los viejos caminos. Un ser que, a pesar de su aterrador aspecto, encarna la bondad pura y el espíritu protector. Gulliver no es un hombre, ni un lobo, sino algo intermedio. Su cuerpo poderoso, cubierto de espeso pelaje, se asemeja al de un lobo, pero se alza con la postura y la destreza de un humano. Su rostro, aunque lupino, contiene una mirada profunda y penetrante que parece desafiar la simple bestialidad. Esta mezcla de hombre y bestia vive en su cueva solitaria, en algún lugar entre las verdes colinas y los afluentes frescos. Gulliver ha sido siempre una entidad solitaria y perdurable que ha vivido desde tiempos inmemoriales. A pesar de su apariencia salvaje, esta criatura posee un espíritu amable y una paciencia casi infinita. No caza humanos, ni siquiera animales. Su principal sustento es el pescado, y siente una gran fascinación por este alimento. Se dice que a menudo se le puede ver sentado en una roca pescando tranquilamente en los ríos y mares cercanos a su hogar. Se cuenta que cuando la bruma marina aún persistía y el sol apenas comenzaba a colorear el horizonte, Gulliver abandonaba su hogar en las profundidades del bosque y se dirigía hacia el mar. Se movía con un propósito silencioso, su cuerpo robusto y peludo mezclándose con el paisaje agreste mientras avanzaba con confianza hacia las aguas. Una vez en la orilla, solía seleccionar una roca grande y plana que sobresalía hacia el mar, o incluso podía tener una gran roca en medio del mar a donde siempre se dirigía. Esta era su plataforma de pesca, su lugar entre la tierra y el mar, donde el mundo de los hombres se encontraba con el de las bestias. A pesar de sus garras afiladas y su fuerza brutal, la bestia pescaba con una paciencia y delicadeza sorprendentes. Sus movimientos eran lentos y metódicos. Con un ojo en el agua y otro en el cielo, se sentaba en su roca, el cuerpo inmóvil, la atención centrada. A veces pasaba horas mirando las aguas, observando los patrones que formaban las corrientes, estudiando la danza de las olas. Y entonces, en un instante sucedía. Con un movimiento rápido y preciso, el Gulliver lanzaba una garra al agua, una centella de fuerza y agilidad. Con un brillo de triunfo en sus ojos lupinos, emergía con un pez plateado, luchando por liberarse de su garra. El Gulliver no disfrutaba de la lucha del pez. En su corazón había respeto por todas las criaturas, incluso por aquellas que se convertían en su sustento. Con un movimiento rápido y misericordioso, terminaba la vida del pez. Un silencioso agradecimiento en sus ojos por el alimento proporcionado. Pero el poder más extraordinario de esta criatura radica en su capacidad para prever la adversidad. Se dice que tiene la habilidad de presagiar la llegada de momentos difíciles y cuando percibe que una familia humana está a punto de enfrentar la escasez o la desesperación, deja peces en su puerta, un regalo de la naturaleza para aliviar su angustia. Este poder de precognición y su voluntad de ayudar a aquellos en necesidad hacen de esta criatura un símbolo de protección y ayuda a los más vulnerables. Asimismo, se cuenta que el Gulliver ayudaba a aquellos viajeros perdidos, ya que poseía un sentido de orientación infalible, producto de años vagando por los altos páramos y las profundidades de los bosques. Conocía cada sendero, cada arroyo, cada cueva y cada colina como la palma de su mano. Cuando un viajero se desorientaba en las montañas, el Gulliver parecía sentirlo. Inmediatamente abandonaba su refugio y se adentraba en la espesura, moviéndose con una precisión y velocidad asombrosas, a pesar de todos los obstáculos de la naturaleza. Una vez que encontraba al viajero perdido, a menudo exhausto y asustado, la criatura no se mostraba de inmediato. Sabía que su apariencia podía asustar a los humanos, así que se mantenía a distancia, vigilando desde las sombras. Guiaba al viajero en la dirección correcta, manipulando el entorno de formas sutiles. Podía hacer ruido en una dirección para animar al viajero a moverse en la contraria, a dejar marcas en los árboles que sugerían un camino. Si la persona estaba demasiado débil o asustada para moverse, el Gulliver se acercaba más. Dejaba comida cerca,
a menudo pescado fresco para que la persona pudiera reponer sus energías. Luego se retiraba nuevamente a las sombras, siempre vigilante, pero nunca interviniendo de manera directa. Finalmente, cuando el viajero retomaba el camino correcto y llegaba a un lugar seguro, el Gulliver desaparecía tan silenciosamente como había aparecido, regresando a las profundidades del bosque, satisfecho de haber guiado a otra alma perdida a la seguridad. Muchas han sido las historias que se cuentan sobre esta enigmática bestia, y una de las más recordadas narra que una vez, en las brumosas colinas de Escocia, había un pequeño pueblo llamado Lochran. La vida era dura para sus habitantes, las heladas invernales eran crueles y la comida escaseaba en los meses más fríos. Pero los aldeanos eran resilientes, enfrentándose a las adversidades con valentía y determinación. Un invierno particularmente frío, una enfermedad se cernió sobre Lochran. Los enfermos no podían trabajar y los sanos luchaban por alimentar a todos. Los almacenes de comida se vaciaron rápidamente y la desesperación se apoderó de la gente. Una mañana, cuando parecía que no quedaba esperanza, la viuda Alina, debilitada y enferma, descubrió un montón de peces frescos frente a su puerta. No tenía idea de quién podía haber dejado tal regalo, pero agradeció la bendición y alimentó a sus hijos hambrientos. A la mañana siguiente, más peces aparecieron, no solo en la puerta de Alina, sino también en las de las otras casas donde los enfermos eran más numerosos. Los aldeanos se maravillaron de estos regalos misteriosos, pero agradecieron al cielo y comieron. Un día, el joven Ewan, movido por la curiosidad, decidió descubrir quién era su bienhechor. Se escondió detrás de un árbol cercano y vigiló las casas durante toda la noche. Cuando el cielo comenzó a clarear, vio una figura solitaria emergiendo de las sombras. Un ser de gran estatura, cubierto de espeso pelaje, caminando erguido como un hombre, pero con el rostro de un lobo. Ewan se asustó al principio. No obstante, cuando vio al Gulliver dejar los peces y desaparecer en el bosque, comprendió. Ese ser, que podría haber sido un monstruo temible en las historias, estaba ayudando a su pueblo en tiempos de necesidad. El muchacho contó a los aldeanos sobre todo lo que había presenciado. En el inicio algunos temieron, pero cuando las provisiones continuaron llegando, comprendieron que este era un amigo, no un enemigo. Como muestra de gratitud, dejaron pequeñas ofrendas en la orilla del río, pañuelos tejidos a mano, joyas de latón, juguetes tallados en madera. Se dice que cuando la enfermedad finalmente se retiró y la primavera llegó, el Gulliver dejó de llevar peces. Pero los aldeanos nunca olvidaron su bondad. Cada invierno, cuando el pescado era más abundante, dejaban una porción de su captura en la orilla del río, esperando que la bestia que los salvó lo encontrara. El Gulliver nunca volvió a mostrarse a los habitantes de Lochran, pero su leyenda perduró. Las generaciones futuras crecieron escuchando la historia de la criatura que había salvado a su pueblo, un ser de la mitología escocesa que no era temida, sino amada. El Gulliver se convirtió en un símbolo de esperanza y bondad, recordándoles a todos que incluso en las épocas más oscuras, siempre puede haber una luz en la oscuridad. Por otro lado, si bien esta criatura poseía una excepcional bondad, se cuenta también que poseía un lado macabro y salvaje, que daba a relucir cuando alguien lo molestaba. La historia dice que, en la remota aldea de Dunjar, los lugareños contaban historias sobre el enigmático Gulliver. Reconocido por su amabilidad, los ancianos decían que esta noble criatura podía convertirse en una bestia feroz si era provocada. En Dunjar, un ambicioso cazador llamado Caelan siempre buscaba trofeos para mejorar su reputación. A pesar de las advertencias, decidió que el Gulliver sería su próxima presa. «Imaginaos», solía decir, «la gloria que vendrá al hombre que logre cazar a tal bestia». Una noche, Caelan se aventuró en las montañas con su arco y sus flechas, decidido a rastrear a la enigmática criatura. Pasó días buscando, esperando ver alguna señal de la criatura. Finalmente, en la cuarta noche, ya con los ánimos agotados, a lo lejos vio un destello de pelaje oscuro junto a un arroyo. Sabiendo que su presa estaba cerca, la emoción recorrió nuevamente su ser y se acercó sigilosamente.
Sin embargo, su aproximación no fue tan cautelosa como creía. Aunque Kai-Lan era un cazador experimentado, no sabía que el Wulver poseía sentidos agudos, más allá de cualquier animal que hubiera cazado antes. La criatura se percató de su presencia y con una velocidad sobrenatural desapareció en la densidad del bosque. Frustrado, pero más determinado que nunca, el hombre decidió tender una trampa para el Wulver. En el corazón del bosque montó una trampa de oso y la ocultó en las hojas y musgo. Luego colocó un montón de pescados recién capturados en el centro, sabiendo que el animal no podría resistirse. Esa noche, cuando la bestia llegó, olfateó el aire y detectó el aroma del pescado, pero también percibió algo más, un olor metálico y un leve rastro de peligro. Caminó cautelosamente hacia la trampa, pero justo cuando iba a tomar un pez, la trampa se disparó. Con una agilidad sorprendente, el Wulver evitó el peligro y se alejó del lugar, pero no sin notar la presencia de Kai-Lan oculta en la espesura. El Wulver, que siempre había vivido en armonía con los humanos, sintió una traición profunda. La bondad en su corazón se oscureció, y por primera vez, su paciencia se vio desafiada. Se dirigió hacia el cazador oculto con un gruñido profundo y amenazante. Kai-Lan, paralizado por el miedo, apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la criatura se abalanzó sobre él. Los gritos del cazador atravesaron el silencio de la noche. Aún así, cuando los otros aldeanos llegaron al sitio al amanecer, solo encontraron restos de la trampa y rastros de una lucha. Kai-Lan había desaparecido, y todo lo que quedaba era una advertencia tallada en un árbol cercano con garras afiladas que decía: «No molestes al Wulver». Desde aquel día, los habitantes de Dunsier aprendieron a respetar la enigmática bestia que habitaba sus bosques. Entendieron que incluso la criatura más amable podía convertirse en una fuerza aterradora si se le provocaba. La historia de Kai-Lan se convirtió en una sombría leyenda de que debían respetar a todas las criaturas, sin importar cuán misteriosas o poderosas fueran.